Muy buenos días a todas, a todos por acompañarnos en una actividad más del Colegio Nacional de Posgraduadas y Posgraduados en Sexología Humanista, el Colmesex, a quien agradezco además el espacio para poder conversar específicamente sobre el tema que les traigo el día de hoy, ¿no? Que es contranarrativas, agencia ante las violencias por diversidad sexual. Claramente, muy buenas tardes a todas, a todes. Gracias por acompañarme, por acompañarnos a esta nueva actividad, a este nuevo evento que a través del Colegio Nacional de Posgraduadas y Posgraduados en Sexología Humanista, Colmesex, traemos para su discusión, para su reflexión, para su posterior análisis, ¿no? El tema del cual voy a platicar el día de hoy es un tema que en lo personal me gusta, lo he estado ya conversando, lo he estado poniendo sobre la mesa en algunos otros momentos, que es el de las contranarrativas. Cómo las contranarrativas son agencia ante las violencias por diversidad sexual, esta agencia tanto personal como agencia colectiva para contrarrestar, valga la redundancia, los discursos por odio, ¿ok? Entonces, bueno, como su nombre lo dice, o claramente podemos ver que esto tiene una amplia influencia y es desde lo cual yo voy a estar conversándoles desde las propuestas de David Epstein y Michael White, de las prácticas narrativas, específicamente aquí, aplicadas a esto de la diversidad sexual. Y mi nombre es Frederick Santana, yo soy actualmente director académico del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, el CESEX, en Mérida, Yucatán. También estoy en el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, y también como parte del Colegio Mexicano Nacional, perdón, de Posgraduados en Sexología Humanista, el Colmesex. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? ¿De qué voy a estar hablando? ¿Cuál es la secuencia que tendrá mi charla? Primeramente hablaremos en el tenor de las prácticas narrativas, que somos seres que nos contamos historias, somos seres que justamente estas historias son las que nos hacen, nos vamos haciendo y rehaciendo justamente en el contarnos estas narrativas, estas historias. Pero justamente al ir narrándonoslas, al ir diciéndonosla, escuchándonosla, vamos creando también relatos, metarrelatos, relatos dominantes, relatos subyacentes, que estos a la vez van a impactar en la colectividad, tanto en salud mental como en nuestra salud sexual, que es de específicamente lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, pero que no todo es chíspales, estos datos dominantes, estos metarrelatos que dirigen nuestras vidas, que le dan causa a nuestras vidas, sino también nos damos cuenta que hay o han ido surgiendo estas contranarrativas, estas que hacen choque contra estos relatos de poder, estos relatos dominantes que van creando agencia en las personas, que van creando redes entre personas para ir contrarrestando estos discursos, ¿no? Para finalmente poder terminar con un video que nos muestra manera de esperanzadora, ¿no? De que otras historias también son posibles. ¿Va? Entonces, a través de estos 5 puntos es de lo que iré desarrollando, lo que les traigo el día de hoy. Y como les comentaba, desde las prácticas narrativas, la propuesta de Michael White y David Epstein en los 90 es que surge esta propuesta que yo hoy traigo, ¿no? Desde las prácticas narrativas, las personas somos seres multihistoria, es decir,
Somos seres que constantemente, les comentaba, nos estamos contando las historias de nuestras vidas, lo que nos pasa, lo que añoramos, lo que queremos, nuestros valores, nuestras ideas, nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, conforme los vamos contando, pues vamos en este devenir, vamos construyéndonos, vamos creándonos identidades, ¿no? Así siendo hijos, pareja, trabajadoras, vamos, todas estas son parte de nosotras, ¿no? Sin embargo, siempre hay aquellas historias que van dominando nuestras vidas. Generalmente son estas historias de dolor, generalmente son las historias de vergüenza, generalmente son las historias estas que nos marcan en determinado momento y que van a darle cierto trayecto a nuestra vida, ¿no? Generalmente, o quienes somos parte de las disidencias sexogenéricas, de las sexualidades no hegemónicas, de las sexualidades heterodoxas, como le llama el maestro Xavier de Izarraga, nuestras historias generalmente están plagadas de momentos de vergüenza, de momentos clandestinos, de momentos que no se visibilizan, porque desde esta hegemonía cis heteropatriarcal, pues bueno, nosotras, nosotros, nosotres nos hemos construido por debajo del agua, ¿ok? Entonces, hay historias dominantes en este devenir, específicamente en las disidencias, ¿no? Y pues bueno, esto le da estructura, con base en estas construimos ciertas identidades, identidades que nos van a ir marcando, identidades que van a pesarnos y algunas otras identidades que no nos van a permitir ver estas otras que también son parte de nosotras, ¿va? Desde las prácticas narrativas también es importante recalcar que por lo mismo que cada una de nosotros está constantemente contándose su historia, quien es experto en la misma es uno mismo, ¿no? Quienes nos dedicamos a la psicoterapia, quienes nos dedicamos a la consulta, en el consultorio, es importante tener en cuenta cuando nos llega cualquier consultante, pero específicamente alguien que ha sufrido este tipo de discriminaciones, que no ha podido desarrollarse en un sistema que no le permite ser, expresarse, manifestarse o amar a las personas, o sí hacerlo, pero desde la clandestinidad, el saber que lo que nos va a contar es cómo lo ha vivido y que ella, que él, que ella es experto en su vida, ¿no? Y que nosotros como terapeutas, lo que vamos a hacer es acompañarle, lo que vamos a hacer es estar a su lado para intentar entender, para intentar comprender por todo lo que ha pasado. Pero es importante reconocer que la experta, el experto en su vida, es justamente esa persona, ¿no? Y también desde las prácticas narrativas, y es algo súper importante a lo largo de esto, o de lo que estamos platicando, es que el problema es el problema. Esto es una frase acuñada a Michael White. El problema es el problema, la persona nunca es el problema. Y yo además aquí agregaría que las personas nunca somos pasivas ante la violencia, nunca somos pasivas, receptores pasivos ante todo lo que pueda acontecer ante nosotros, siempre estamos resistiendo, ¿ok? Esa es otra también de las enseñanzas de las prácticas narrativas, al menos para mí, perdón, es algo importante, que sería esto: el problema es el problema, la persona nunca va a ser el problema, y lo otro es que siempre estamos resistiendo, nunca somos receptores pasivos, ¿ok? Bueno, y justamente como les comentaba, con base en estas identidades, con base en esto que nos vamos contando, imagínense, ¿no? O sea, yo me voy contando una historia, pero también otras personas se van contando
historias similares y vamos escuchando cómo es el vivir de las personas homosexuales, cómo es el vivir de las personas transgénero, cómo es el vivir de las personas bisexuales, ¿no? Y se van creando estos metarrelatos, se van creando estas historias que van a dominar. Ah, estas personas son de esta manera, estas se comportan de esta manera, a estos les gusta esto, ¿no? O simple y sencillamente, ¿no? Hay ciertas, por ejemplo, la epidemia del VIH, ¿no? O sea, les pasa por esto, ¿no? O sea, en esta cuestión lineal, sin ver el contexto de las personas, pero que de pronto, si nos damos cuenta, es una idea o es un mensaje que es aprobada por una gran mayoría. Entonces vemos que estos ya se convierten en relatos dominantes, en metarrelatos, en historias que explican estos grandes sistemas, como vemos aquí en la pantalla, ¿no? Porque son historias que se han ido contando y recontando, ¿no? Ante ciertos grupos particularmente, ¿no? Entonces, esto, pues es la peligrosidad de esto, ¿no? Porque parece ser que nos da una certeza absoluta sobre determinados momentos, que es algo que también las prácticas narrativas, allá había un dilema, o sea, más que dilema, algo no aceptado, ¿no? Se decía que las prácticas narrativas son parte de estas prácticas en, dentro del posmodernismo y él decía, no, o sea, Michael White específicamente decía, no me gusta que se encasille las prácticas allá, yo prefiero verlas como como prácticas postestructuralistas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto a grandes, pues para aterrizarlo? Es que justamente esos metarrelatos se dan como una certeza absoluta desde la modernidad racionalista, ¿no? En donde hacemos a un lado los fundamentos de la dignidad humana, y hay también cosas muy estructuradas sobre la libertad, sobre la moralidad, sobre el progreso, etcétera. Entonces, lo que vienen haciendo las prácticas narrativas es poner sobre la mesa esto para cuestionarlo, no solamente las prácticas narrativas en sí, pero desde donde estamos platicándolo hoy es como, a ver, ¿y qué es esto de qué es lo moral, qué es lo amoral, qué es lo normal, qué es lo anormal en sexología, en psicología? ¿Qué onda con la dignidad humana? ¿Dónde queda cuando decimos que las cosas son de esta manera y que todas las personas de determinada nacionalidad son así, que de determinado estatus social son así, que de determinada sexualidad son así? Entonces, esto empieza como, ¿qué onda con esto, no? Entonces, estos metarrelatos, su peligrosidad es justamente esto, ¿no? Que genera ciertas certezas absolutas, que propone verdades normalizadoras, ¿no? Esto es así porque se ha comprobado, ¿no? Incluso poniendo en tela de juicio, ¿no? No es que se cuestiona incluso la ciencia, no estamos diciendo que somos anticiencia ni mucho menos, pero es desde dónde está viniendo esto que nos estás diciendo, ¿no? Entonces, como diría Foucault, ¿no? Que es también de donde se toman, es una gran influencia para las prácticas narrativas, específicamente por su trabajo, por sus trabajos en el estudio del poder, es que estamos sujetos al poder por medio de verdades normalizadoras que configuran nuestras vidas, nuestras relaciones. Estas verdades, a su vez, se construyen o producen en el funcionamiento del poder, ¿no? Y aquí me pongo a pensar, ¿no? En cómo en un momento sociohistórico la homosexualidad, por ejemplo, era un trastorno mental, ¿no? Era una verdad que allí estaba, que quienes éramos homosexuales teníamos un trastorno mental y como esto daba derechos a ciertas cosas. Hasta el día de hoy todavía hablamos de las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Las ECOSIX, porque había algo para poder cambiarlo, porque no era normal que haya personas homosexuales, algo les pasó,
¿no? Y allá vienen también todos estos mitos en torno a las violaciones, de seguro lo violaron, la figura dominante materna, etcétera. Estas grandes historias que pretendían explicar, pero que al final creaban estos cuerpos dóciles, como también Foucault mencionaba, ¿no? Con base en estas verdades absolutas normalizadoras. Entonces, pues bueno, justamente vemos, ¿no? Que generalmente el poder lo vemos como esto que va a suprimir, que va a excluir, que va a censurar. Sin embargo, vemos cómo el poder también es capaz de crear, capaz de producir realidades nuevas y crear también estas verdades normalizadoras. Va a generar, ¿qué genera? Genera ideologías, ¿no? El que solo existen hombre-mujer, los binarismos, el cissexismo, es decir, esta ideología de que todas las personas estamos de acuerdo con nuestro sexo asignado médicamente, con el cómo expresamos nuestras identidades, con cómo nos expresamos con base en, entonces si eres macho, tu expresión debe ser de una manera, si eres hembra, tu expresión debe ser de esta, que todas y todos somos heterosexuales, ¿no? Que nos gusta el otro sexo, y esta relación en torno a lo andro, al hombre, ¿no? Genera expectativas sociales, que es la heteronormatividad, perdón, la cisnormatividad, este sistema cis heteronormado en el que todas y todos estamos y del cual va a ser difícil salirnos y siempre nos va a arrastrar esta mirada totalizadora cis heteronormada, nos va a jalar en todo momento. Y es la importancia de estar cuestionando en todo momento nuestro discurso, incluso como psicoterapeutas, como personas que tenemos esta responsabilidad de acompañar a otras, ¿no? O sea, cómo se van a ir metiendo estos discursos dominantes en mi propio discurso, en mi propia práctica clínica, etcétera. No estamos exentas, ¿por qué? Porque estamos en dentro de este mismo sistema, ¿no? Y que estas ideologías que derivan en expectativas sociales, posteriormente derivan todavía más en esta peligrosidad de discriminación y violencia. Entonces nos encontramos con bifobia, es una fase, nada más no eres heterosexual, pero tampoco te vas a ver que después vas a salirme con que eres homosexual, ¿no? Con esta homofobia, intersexfobia, transfobia, ¿no? Que aquí hablamos de discursos de odio, hablamos de crímenes de odio. Bueno, siguiendo siempre en esta línea de los metarrelatos, en esta línea de estas verdades normalizadoras, nos damos cuenta que se crean estos cuerpos dóciles, cuerpos que se amoldan o que amoldamos de acuerdo al momento sociohistórico en el que estemos viviendo, ¿va? Nos brindan conocimientos que son globales, que aplican para todas, ¿no? Nos dicen estos metarrelatos, estas verdades universales, que pues, hay una realidad objetiva, ¿no? O sea, ya se dijo y que incluso dentro de las mismas disidencias habría que también cuestionar esto, ¿no? Porque ninguna realidad es la realidad, más bien existen las realidades plurales en donde cada persona, dependiendo de las intersecciones que le crucen el cuerpo, van a mostrarse, expresarse e incluso vivirse, ¿no? Y que pues bueno, vamos a ser juzgados, condenados, clasificadas, determinados en nuestras decisiones, destinadas a un cierto modo de vivir, pero también de morir, ¿no? Con base en esto, hay una manera en que percibimos en cómo las personas viven sus sexualidades, pero también cómo estas terminan, ¿no? En función de verdaderos discursos que son los agentes de los efectos específicos del poder, ¿no? Y aquí hago más bien les decía hace ratito, ¿no? En el DSM-4, en el CIE, la disforia, la homosexualidad, todavía hasta hace unos años estaban contempladas como trastornos mentales, ¿no? Y ya actualmente, pues bueno, ya a través de diversas organizaciones que han pugnado por esto, que han cuestionado esto, pues es que han salido de esto, ¿no? Y nos regocijamos de que ya salió.
Sin embargo, bueno, yo soy psicólogo de formación, psicoterapeuta, me dedico a la clínica, me dedico a tratar consultantes, ¿no? Y es tomar en cuenta el cómo las ciencias también han permitido que esto pase, ¿no? Como la academia también ha permitido y es parte de estos mecanismos de poder que crea nuevos trastornos, por ejemplo, ¿no? Las ciencias describen, las ciencias clasifican, especializan, distribuyen a partir de escalas y respecto a una norma, establecen jerarquías entre individuos y, si es necesario, descalifican e invalidan. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Es la producción de instrumentos eficaces para la formación y la acumulación de conocimiento, métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos para la investigación, aparatos de control. Todo eso significa que el poder, cuando es ejercido por medio de estos sutiles mecanismos, es la ciencia, es la religión, es el derecho, etcétera, necesariamente desarrolla, organiza y pone en circulación un conocimiento o más bien aparatos de conocimientos que no son constructos ideológicos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, como también estas ciencias, estos generan, producen estos metarrelatos, ejercen un poder sobre determinados cuerpos, sobre determinadas poblaciones, etcétera. Lo que les comentaba, y aquí me encantó mucho esta lámina de esta asociación de Terapia Breve Puebla, en donde Paul Václavic comentaba, no se debe dar crédito a los autores del DSM por lo que es probablemente el éxito terapéutico más grande de todos los tiempos. A manera de reacción ante la creciente presión social, dejaron de incluir en la tercera edición a la homosexualidad como condición psiquiátrica, curando así de un solo plumazo a millones de personas de su enfermedad. Vean cómo, pero lo que rescato de esto es la importancia de los movimientos sociales. Y empezamos a ver estas contranarrativas, ¿no? Con estas trastornos, estas enfermedades mentales, que de pronto es, a ver, pero ¿por qué es una enfermedad esto? ¿Por qué yo soy un trastorno? ¿Desde dónde? ¿No? O sea, ¿quién crea esas normas? Ese cuestionamiento, ¿no? Permite esta creación de agencia, el cuestionamiento, ¿no? Y tómenlo en cuenta, ¿no? La importancia de esto, pues bueno, ¿no? Es cómo también afecta o nos afecta como colectivo a nuestra salud mental, a nuestra salud sexual, la constante vivencia de un insulto, del acoso por cómo soy, por cómo visto, por cómo me comporto, la escucha o la mirada en cuanto a sí, el reconocernos que podemos ser parte de estas cifras de crímenes de odio, de discursos, de ser un chiste en la televisión, ha hecho que en determinado momento, la televisión como cuarto poder, entonces ha hecho que nosotros tengamos que ocultarnos, tengamos que vivir de determinada manera, tengamos que demostrar que somos machos, que si soy homosexual, pero no quiero ser mujer, entonces, ¿cómo te lo voy a demostrar o cómo lo voy a demostrar frente a otros homosexuales, a otras homosexuales, ¿no? Entonces, también podemos hablar, y eso podría ser para otro momento, en cómo cómo los machismos de lo que hablábamos, cómo esto va a ir influyendo en mi percepción, en la percepción de otras personas, pero también en la vivencia de mi sexualidad, en si hay alteraciones en mi vida erótica, en si puedo relacionarme con otras o con otros, si me lo permito, ¿no? Con base en toda esta información a la que actualmente estamos, pues, expuestas, ¿no? Expuestos. Y pues bueno, aquí tenemos algunas cifras, ¿no? 6 de cada 10 personas de la comunidad, yo prefiero llamarle la población LGBT, ¿no? Han sufrido algún tipo de discriminación y más de la mitad reporta haber sufrido expresiones de odio, agresión física, acoso, CNDH 2022.
Lozano Verduzco en el 2017, ¿qué es ser hombre, mujer? ¿Qué es ser masculino? ¿Qué es ser femenino? Puede referirse a una parte importante de la población humana que tiene ciertas características corporales, las cuales son interpretadas, interpeladas, usadas y entendidas desde una serie de estándares socioculturales que construyen la imagen de esto justamente, de lo que es masculino, de lo que es varonil, de lo que es femenino, de lo que es mujeril, ¿no? Y a qué le damos más valor también me atrevería a agregar, ¿no? Y también siempre en Archivos Hispanoamericanos de Sexología en 2009, cita Lozano Verduzco en 2017 que los problemas de salud mental de la población LGBT no se pueden localizar en la persona, haciéndola responsable o culpable de la condición. Les comentaba, ¿no? La persona nunca es el problema siempre es el problema. Debe ser comprendida como efecto de un sistema sociocultural de género y de la sexualidad que es jerárquico, que con frecuencia margina a esta población LGBT y que se incorpora a la sensación del yo a través de procesos de endoculturización y socialización. Lo que veíamos o lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Resalto, el problema no es el problema, la persona no es la persona no es el problema, perdón, y que habría que verlo con, además, y creo que me atrevo a decir quienes nos dedicamos al trabajo sexológico, psicoterapéutico, a mirar siempre las problemáticas con lentes intersección, ¿ok? Como estos privilegios o la falta de está también o es acumulativa para estas condiciones con las que yo llego a consulta, si es que llego a consulta también, ¿no? Entonces, me gusta citar esto, me gusta mirarlo pues para que podamos tener un panorama mucho más amplio de cómo esto puede afectar. Y les decía yo hace un rato, ¿no? Y aquí nos estamos contando cómo la pandemia del VIH también ha afectado en la percepción y en nuestras relaciones interpersonales en nuestras relaciones interpersonales, cómo las disfunciones sexuales tienen un punto clave también para trabajar desde todo esto que estamos viendo y podemos irle sumando y sumando y sumando. ¿Va? Veamos este video. Solo tíos que se comporten como tíos. Más per más. No tíos con pluma. No me van las locazas. Seguro que te has encontrado con alguna de estas frases en Grindr o las has escuchado entre tus amigos, en algún bar, en alguna discoteca. Es lo que se conoce como plumofobia. Es decir, discriminar a un hombre que tiene actitudes femeninas. Pero, ¿de dónde viene este rechazo? En parte, viene de la idea generalizada de que los hombres amanerados le damos una mala imagen al colectivo gay. Hay gente a la que no le gusta mi pluma porque piensa que parezco una mujer o que me comporto como una mujer. E incluso han llegado a pensar que mi pluma me hace un poco menos serio, parezco un poco más débil, no tengo tanta autoridad. Y esto muchas veces va acompañado por frases como mira, es una marica loca o qué pasiva, en lo que lo femenino adquiere una carga despectiva. Desde pequeños siempre nos han dicho que un hombre tiene que comportarse como un hombre y en el momento en el que eso no ocurre así, nos reímos de él y le hacemos sentir vergüenza. Hemos aprendido que un hombre varonil es algo positivo y que un hombre femenino es algo negativo. Y eso también se ha trasladado al mundo gay. Últimamente estamos acostumbrados a ver cuerpos de gym, una estética deportiva y una actitud de tipo duro, tanto dentro como fuera de Grindr. Fiestas, discotecas y festivales promocionan esta imagen de gay macho e incluso en algunas de ellas no somos bienvenidas si no cumplimos con este requisito. Con esta masculinidad intentamos dejar claro que sí, somos gays y nos gustan los tíos, pero seguimos siendo hombres. No queremos que nadie piense que somos menos hombres porque nos gustan los hombres. Muchos pueden argumentar que, bueno, es que son gustos y no veo atractivo a un hombre con pluma. Cierto, son gustos, pero a veces hay que ver qué se esconde detrás de estos gustos. Si la pluma no nos gusta, es porque la feminidad en un hombre nos causa rechazo. Y eso es algo que nos han enseñado. Y eso es la plumofobia.
Cuando entramos a Grindr y escribimos negros no o chinos no, estamos siendo racistas. Y cuando escribimos no me va la pluma o solo tíos que se comporten de forma normal, estamos siendo machistas y sexistas, ya que consideramos la feminidad en un hombre como algo inferior y como algo no deseable. Es muy curioso que algunos hombres homosexuales nos exijamos entre nosotros que nos comportemos como unos machos y que seamos unos hombres. Justo lo que nos pedían en el colegio antes de darnos un empujón y de llamarnos maricones. El acosado se ha convertido en acosador. Si por algo se caracteriza al colectivo LGTB+, es por romper las etiquetas y desafiar los roles de género. Gracias a la pluma hemos conseguido mucha visibilidad y hemos ganado muchos derechos que hoy tenemos. Ser masculino o ser femenino no tendría por qué condicionar nuestros sentimientos ni tampoco nuestro día a día, porque sin pluma no somos nada. Así que, ¡viva la pluma! Pues bueno, creo que podemos rescatar bastante. Me gusta este video porque esto, ¿no? Podemos rescatar bastante información que nos comparte Rubén Serrano, ¿no? Primera, o sea, algo a cada quien le va a resonar desde diferentes lugares, ¿no? Algo que a mí me llamaba la atención es justamente hombres que se comporten como hombres, ¿no? Y cómo es comportarse como hombre, ¿no? De dónde aprendimos a cómo se comporta un hombre, ¿no? Y quién dijo que así debe de ser, ¿no? Por una parte. Lo otro es que se esconden detrás de esos gustos, ¿no? Y justamente como también como propio análisis, esta propia reflexión de, ¿y de dónde aprendí que esto me gusta más o no me gusta, o que estos cuerpos me gustan más que otros, o que estos comportamientos me gustan más que otros? Echarse un clavado a esto es súper importante. Y lo que me encanta es cómo el acosado se ha vuelto el acosador, ¿no? O sea, cómo vamos en esta repetición, perdón, sin ponernos a cuestionar, sin darnos cuenta, sí, es parte de un sistema mucho más grande, ¿no? Y que tiene que ver con lo que comentábamos al principio, estos metarrelatos, estos discursos dominantes que son una bola de nieve, ¿no? Otro de los puntos que me gustaría agregar, esto es el proyecto Project Family, que se hizo, es una de las investigaciones longitudinales más importantes que se hizo en Estados Unidos, porque también toma en cuenta la comunidad latina, ¿no? En donde jóvenes que experimentan rechazo, y ese es otro de los puntos en torno a la salud mental, tienen una probabilidad 8 veces mayor de haber intentado suicidarse, 6 veces más de presentar niveles de depresión, 3 veces más de consumir alguna sustancia y 3 veces más de contraer VIH o alguna infección de transmisión sexual, ¿no? En comparación con jóvenes cis hetero. Aquí vemos también los casos del 83 al 2001 en cuanto a VIH y el incremento de estos, bueno, que tiene que ver justamente con la tabla anterior. Y entramos ya a nuestro cuarto punto, ¿no? Cómo estas contranarrativas, cómo han ido surgiendo. Les decía que algo que me gusta mucho de las prácticas narrativas aplicadas a la psicoterapia es el entender que nunca somos pasivos ante la violencia, siempre estamos resistiendo, ¿ok? Todas y todos tenemos este aprendizaje que adquirimos para poder resistir a los de la violencia, a los efectos de la violencia, perdón. Y pues bueno, el gran relato, nos dice Lyotard, ha perdido su credibilidad y es cuestionado, decimos, ¿no? Sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado, relato especulativo, relato de emancipación, el chiste es que ya cuestionamos, y eso es algo que me gusta ver quién dijo, desde dónde,
por qué es lo anormal y lo normal, específicamente en sexología, algo que vemos desde el principio en las formaciones, o lo vemos aquí en CESEXIO, como director académico, vemos es que no podemos dejar a un lado el concepto de normal en sexualidad, en sexología, ¿no? Porque adquiere otros matices, lo podemos ver desde diferentes aristas, desde diferentes vivencias, ¿no? La contranarrativa es justamente un mensaje alterno a este extremismo, a la dominancia, ¿no? Que va a invitar a la deconstrucción, a deslegitimar, a desmitificar estos tabús, estas creencias, estos prejuicios, ¿no? Y que, por ende, va a la creación o impacta la creación de agencia personal, ¿no? Esta capacidad de ejercitar el control sobre nuestro propio funcionamiento, sobre nuestras propias ideas, sobre los eventos que afectan nuestra vida y sobre la dirección que le quiero dar. Esta es la agencia personal, ¿no? Y que, imagínense, varias agencias unidas en colectivo lo que pudieran lograr, ¿no? El modo narrativo, decían White y Epstein, sitúa a la persona como protagonista, como participante en su propio mundo. Es un mundo de actos interpretativos, un mundo en el que volver a contar una historia es contar una historia, pero nueva. Un mundo en el que las personas participan con sus semejantes en la reescritura y, por tanto, en el moldeado de sus vidas y de sus relaciones. Esto me parece súper bonito, ¿no? Porque nos da a nosotros esta capacidad, ¿no? Y aquí me gusta el concepto, sí, por una parte de Maturana, de la autopoiesis, que tenemos esta capacidad de autocrearnos, pero comulgo más con el concepto de Donna Haraway, simpoiesis, donde ella dice, sí, pero en la colectividad, o sea, no es que seamos auto, sino necesitamos en todo momento de la otredad para poder evolucionar, ¿no? Y también, bueno, eso lo podemos ver desde las prácticas dialógicas de Bakhtin, en donde la relación antecede al individuo, ¿no? Nuestras relaciones son lo que van a justamente pugnar a que avancemos como sociedad, como población o como una comunidad, ¿no? Y dirigirnos a convertirnos en una comunidad, ¿no? Aquí tenemos otro video que me gustaría que escuchemos, que también tiene que ver con un ejemplo de cómo comenzaron a hacer agencia aquí específicamente en este video de Colombia. Soy pobre, soy cholo, soy maricón. La palabra gay no nos representa a nosotros. ¿Por qué? Tienes que ser blanco, tienes que tener plata, tienes que tener un bonito cuerpo. Para empezar, es una palabra que está escrita en inglés. 3, 2, 1, al aire. Estás escuchando Nación Marica por la 97.0 FM. Tengo que saludar a todos los chizos, a todos los gays, a todos los mamacitos, las lesbianas, marimachas, tracas, travestis, transexuales. Creo que es importante, aparte de reconocerse maricón, reconocerse también indígena, porque es imposible negar nuestra identidad que está en nuestra sangre. Lo indígena está desentendido de lo gay como estereotipo, porque somos indígenas, morenos, no tenemos el cuerpo de Adonis griego, así que no podemos entrar en la categoría de gay. Entonces es por eso que nosotros nos planteamos como maricas. La palabra marica, la palabra maricón, la palabra maraco, se usa para referirse a aquel sujeto afeminado, aquel sujeto que no juega fútbol, aquel sujeto que no ha ido al cuartel. En Bolivia la palabra marica sigue significando un insulto, así que nosotros creemos que la palabra marica debe ser resignificada, debe quitarse esa carga peyorativa. Cuando te nominas políticamente como maricón, como marica, como maraco, le estás haciendo frente a esa colectividad homofóbica y te estás plantando frente a ellos con la cara lavada. Es bien importante para poder hablar de discriminación, hablar también de qué de nuestras raíces indígenas y qué de nuestra pobreza y qué de nuestra situación de clase. Muchos chicos que son abiertamente homosexuales, al menos aquí en la ciudad, no se van a reconocer como indígenas porque implicaría una doble discriminación y encima más pobres.
Entonces era una triple discriminación. La mayoría de los indígenas que se reconocen homosexuales tienen que exiliarse de sus comunidades indígenas. En mi caso, he tenido que salir de mi casa, buscar otra ciudad para vivir. A partir de que me alejo de mi familia y empiezo a vivir en la ciudad de La Paz, me empodero más en mi homosexualidad, me integro al movimiento Maricas Bolivia. Creo que habitar este margen, esta marginalidad, es importante para seguir repensando un movimiento que por lo menos en Bolivia recién está dando sus primeros pasos. Yo dije Colombia, es Bolivia. Y vean, ¿no? Me gusta como la resignificación, vivirse en la marginalidad y cuando empiezan a verla, empiezan a nombrar, ¿no? O sea, situación de clase, indígenas, esto, lo otro, también con esta mirada interseccional, nos permite ver todas estas brechas, pero también me gusta mirar cómo en estas brechas podemos irnos colando para crear esta contranarrativa y por ende la agencia. ¿Va? Y vemos, ¿no? Yo me encuentro, CESEX se encuentra en el sureste de México, específicamente en Mérida, Yucatán, y nos podemos dar cuenta de cómo también ha ido creciendo la visibilización y las marchas, las protestas, los acercamientos, los ballroom, los espacios de encuentro, ¿no? de estas disidencias, de estas marginalidades, de estas personas que muchas veces no encuentran un espacio o les ha sido negado el espacio justamente por estas ideas, por estos metarrelatos, y dicen, no, no estamos solas, no estamos solos, podemos crear nuestros propios espacios y a partir de allí avanzar, ¿no? Vemos Comando Trans Interseccional, Yucatrans, Asociación Transgénero, Colectivo por la Protección de Todas las Familias, Spectrum Diversidad Estudiantil, vemos cómo también, eso es aquí en el sureste, pero vemos aquí abajo cómo se van incluyendo instituciones como CESEX, YASHE, WADI, MEXFAM, lugares también de diversión, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto que esta conectividad, esta creación de redes, esta creación de colectividad genera mucho más fuerza, ¿no? Porque justamente lo que estos sistemas cis heteronormativos lo que quieren es esta individualidad, esta diseminación, pero dejándonos solas o dejándonos con la creencia de que estamos solas en este mundo y no, aquí podemos darnos cuenta de eso, que no es verdad así, ¿no? Parte también importante de las contranarrativas es que el lenguaje nunca es inocente, ¿no? Podemos acariciar o lastimarnos con el mismo. Las respuestas de las personas ante el abuso están originadas y cimentadas en aquello que valoran de la vida y sobre aquellas formas de relacionarse que pueden catalogarse como prácticas contra poder, ¿no? Entonces, ¿cómo esta ternura, este amor o relacionarme desde esto puede ser algo malo, ¿no? Desde este cuestionamiento. Por lo tanto, ante un contexto homofóbico, existe evidencia de que la construcción de relaciones sociales y de una red de apoyo a través de una sensación de conexión comunitaria puede reducir los daños producidos por la discriminación homofóbica de manera sistemática, ¿no? Algo que podemos ver, esto me encantó y por eso lo compartía, es como esto, ante la evidencia de una construcción de relaciones sociales y de esta sensación de pertenencia, de conexión comunitaria, puedo hacerle frente, allá vemos la agencia, a esta producción de poder, es una práctica contra poder, ¿no? Nos encontramos con la pedagogía crítica, la pedagogía de la ternura, con espacios como CESEX, que pugna, que brinda el poder cuestionar, el poder abrazarnos desde lo académico, ¿no? Y criticar estos ejercicios de poder incluso en la educación. Y pues bueno, ya para ir finalizando, vamos a terminar con un video que me gusta cerrar porque también nos da muestra de que otras realidades son posibles, que es el quinto punto que les ponía en la agenda del día.
Y ya justo con esto terminaríamos y ya. Mucha atención a lo que se dice y sorry por el... Mi nombre es Alex Estrada de la Rosa, trabajo en una agencia de viajes japonesa llamada Mikado. Soy Mara del Valle, trabajo en Dell Technologies y soy analista de logística. Lucas Emilio Pérez Huerta, trabajo en Siemens y soy técnico de calidad. Mi nombre soy Joffre y pues yo soy activista, soy actriz, soy conductora. Soy Diego Llamas y soy HR Solution Manager en Microsoft. Lo mejor de mí es que soy empático, que soy sensible, que soy paciente. Soy inteligente, creativo, cariñoso. Creo en las personas, que creo en el amor, soy muy constante. Curiosa, responsable y soy honesta. Valiente, tenaz, feliz. La historia de mi vida me empieza a dar cuenta que había algo que no hacía sentido. Tenía que ver con cómo me sentía yo viviendo como mujer. La verdad todo empezó desde que era muy chiquita, yo sabía que algo como que no estaba bien. Yo no sabía qué era hasta que un día investigando en internet encontré el término de transgénero. En prepa empecé a vendarme los pechos. Es cuando decidí que no me gustaba cómo se me veía el pecho. Yo crecí en un ambiente súper conservador. La simple idea de la existencia de una persona trans era algo impensable. Hace 19 años empecé a transicionar. Fue difícil ser despreciada desde muy chiquita por gente muy grande. Me hacían sentir muy mal, mi abuela lloraba, mi mamá lloraba, yo lloraba. O sea, ¿sabes? Como nos hacían sentir mal solo por el hecho de que yo existía. Porque al parecer a las personas les incomoda la existencia de otra persona. Hay gente que me apoyó sin preguntar nada y hay gente que me saca la vuelta y no me habla. Perder a tanta gente que yo pensé que era tan cercana a mí fue como un golpe de realidad bastante desagradable. Y luego también pues de mi papá, una persona que toda la vida me dijo que me quería y que me iba a apoyar en todo, pues a la mera hora resulta que no, que simplemente no, que yo nada más era una especie de figura en la que él proyectaba sus propias frustraciones, las cosas que él sentía que no podía hacer, quería que yo las hiciera. Todos han reaccionado muy bien, maravillosamente bien, excepto mi papá. Esa conversación creo que ha sido una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida, porque fue básicamente la conversación en la que me di cuenta que tal vez el amor de los papás no es incondicional. Con el apoyo de mi familia, mi pareja. Cuando yo lo hablé con ella, me dijo, nos aventamos con todo y lo que vaya saliendo, pues que salga. Soy la pareja de Emilio. Siendo él feliz, a mí también me hace feliz. Mi hermana para mí siempre fue alguien con quien podía mostrarme como realmente era. Esa libertad es inigualable. A partir de su transición volvió a nacer. Entonces es mi bebé. Esta conexión que tenemos de hermanos, Alex para mí es todo. Zoe es mi mejor amiga. Zoe es una persona súper sensible, es muy alegre, es divertida, es una guerrera. Voy a llorar. Ay, yo también, cállate, no. Una de las personas. Ay, te quiero, loca. Ella fue súper honesta conmigo al principio. Ella me dijo, pues yo no sé si me vas a seguir gustando. No, después, vamos a intentarlo. Me doy cuenta que seguimos tan enamorados como al principio, incluso más. Siempre le voy a estar eternamente agradecido por ser la influencia que es en mi vida y darme pues las fuerzas para seguir cuando de pronto yo no puedo encontrarlas. Gracias a que tú ya eres tú, yo también me siento más yo. Y amo que nos vayamos a casar. Mara para mí es mi nieta. Así es. Me han aceptado y apoyado muchísimo. La verdad, cuando yo les dije a ellos que era trans, yo tenía muchísimo miedo. Sentí un alivio y sentí todo el amor que siempre me ha tenido. Te amamos, te queremos, te cuidamos y estamos contigo donde quiera que se vaya. Bueno, me gusta ya cerrar con este video, ¿no? Que, claro, nos muestra estas 5 realidades muy diversas, la manera en cómo lo han vivido, ¿no? Entonces, cómo desde el amor, como desde la aceptación, como desde esta generación de lazos contra poder, veíamos hace un ratito, podemos generar ambientes diferentes, más pacíficos y amorosos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de nueva cuenta al Colmesex por la invitación
Mi nombre es Frederick Santana y nos vemos hasta la próxima.